Voy a leer a partir del versículo 1. Sin embargo, el día de hoy vamos a enfocarnos en el versículo 5 al versículo 8. Y leo a partir del versículo 1 para que tengamos el contexto de la santa palabra del Señor. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Verso 5. Pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias que nos das también tu Santo Espíritu, Señor, para iluminarla a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por Jesucristo, que es la expresión misma de toda tu sabiduría, porque toda tu sabiduría está en Él. Y si Él está en nosotros por tu Santo Espíritu, gracias te damos, Señor, porque podemos vivir las pruebas de nuestra fe en la sabiduría que en Cristo Jesús tenemos por tu palabra y tu Espíritu. Que sea edificada la fe de los santos, es nuestra petición esta noche, y que sean llamados al arrepentimiento y a la fe los que tú llamas por el Evangelio de Cristo. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados hermanos. Una prueba de nuestra fe, y lo que ya vimos el domingo pasado es acerca de las pruebas de la fe. Una prueba de la fe no va a ser una persona que simplemente va a aprender un nuevo idioma, una persona que va a tener una entrevista con alguna autoridad que en su empresa o en su ambiente de trabajo o de estudio. Esas no son pruebas de fe. Realmente una prueba de fe es aquella en que nosotros simplemente tenemos dos oportunidades de responder de acuerdo a nosotros, o a responder de acuerdo a qué haría Jesucristo estando en nuestro lugar. Porque al final de cuentas es la vida de Jesús la que se tiene que manifestar en la vida del creyente. Y es ahí donde nosotros, en la prueba de nuestra fe, necesitamos ir a la cruz. Necesitamos obedecer este mandato que nos da el Señor en Lucas 9:23, que vimos hace pocos domingos. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Y en esta porción de la Escritura, del versículo 5 al versículo 8, respecto a las pruebas de fe, ahora vemos una realidad en el versículo 5, una realidad. Lo segundo que vemos es una manera, una realidad, una manera. Pero también tenemos en el versículo 6, 7 y 8, tenemos una advertencia, una realidad,
una manera y una advertencia. La realidad es esta, la realidad es, dice el versículo 5, si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, mis amados hermanos, la manera en que nosotros vamos a entrar a la prueba es con sabiduría de Dios o con la sabiduría que tenemos en forma natural. ¿Sí? La realidad es que tenemos la sabiduría natural. Todos nosotros, antes de Cristo, resolvíamos nuestras situaciones con nuestras capacidades, que también son producto de la gracia común que el Señor le ha dado al ser humano. Si no, el hombre no hubiera llegado a donde ha llegado hasta hoy. Sin embargo, la realidad para el creyente es diferente. La realidad para el creyente es que cuando el creyente entra en una prueba de fe, necesita aceptar que él no es capaz, que él se ve falto de sabiduría para enfrentarla. Si nosotros entramos en una prueba de fe, tratando de resolver las situaciones con nuestra experiencia del pasado, si nosotros tratamos de resolverla con nuestras capacidades intelectuales, podemos tener un problema. Muchas veces se entra a una prueba de fe confiando en que esto es bueno, así es como lo voy a resolver. Y nos damos cuenta cuando ya caímos en una tentación, porque pensamos, repito, que nosotros estábamos en un punto donde podíamos tomar la decisión sin Dios. Necesitamos lo primero, la realidad es, dice aquí, si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría. ¿Quién de nosotros tiene realmente toda la sabiduría que necesitamos? Si va a ser una prueba de fe, necesitamos primero entender qué es la sabiduría. Porque aquí lo que está diciendo es que la prueba de fe se resuelve con la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Y en Proverbios 1:7 nos dice qué es la sabiduría. La sabiduría, el principio de la sabiduría es, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y continúa diciendo también el libro de Proverbios, así como dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, si vamos a actuar con sabiduría en una situación donde nuestra fe está siendo probada, lo primero que debemos de considerar, ¿estoy en el temor de Dios? ¿Estoy en el temor de Dios? ¿O estoy en el temor del hombre que voy a enfrentar? ¿O estoy en el temor de las circunstancias que me han acontecido? ¿En qué temor estoy? ¿Temor de Dios, temor del hombre o temor de las circunstancias? Nosotros como hijos de Dios, en Hebreos 12, versículo 2, nos dice que debemos de tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe.
si nosotros vamos a pasar una prueba de nuestra fe, es para que nuestra fe crezca, es para que nuestra fe se fortalezca y es para que nuestra fe glorifique el nombre de Dios que nos ha sido dado en Cristo. La prueba de fe es para seguir formando a Cristo en nosotros. Ya vimos esto el domingo pasado. Y el Señor está con nosotros. Y Él es el autor de la fe y también es el autor de la prueba de la fe. Por tanto, tengamos temor del Señor por encima de las circunstancias que nos acontecen, por encima de las personas que podrán ser instrumentos del diablo para poder obstaculizar nuestro caminar con el Señor. En las pruebas de fe necesitamos vernos con una falta de sabiduría, pero que vamos a crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque queremos enfrentar la situación con temor de Dios y no con temor del hombre. Si vamos, obviamente, a ejemplos, cuando te dan la noticia, como ahorita estábamos oyendo, que una hermana que le están haciendo estudios para ver si tiene cáncer. En la Asamblea de los Santos, en esta congregación, por lo menos tenemos 3 personas que están con diagnóstico de cáncer y están en el gozo de su Señor. Y han pasado tratamientos, pero saben que están en el hueco de la mano de su Señor. No ha sido esto motivo para que su fe desmaye. Mañana nuestra hermana Marita, entra a cirugía a las 12 del día, está programada a entrar y les pido oración. Marita, la mamá de Sinaí, entra a cirugía y ella está confiada, viene a la reunión y está en manos del Señor. Cuando te dan un diagnóstico, obviamente somos carne y obviamente somos seres humanos y obviamente un diagnóstico en que tienes una enfermedad incurable, llámese hipertensión arterial, llámese diabetes, llámese el diagnóstico que quieran. ¿Cuál problema hay? Gracias a Dios, porque en la ciencia ha permitido el Señor que haya tratamientos. Gracias a Dios que la gente que hace 200 años se moría, la gente decía, ¿de qué se murió? De muerte natural. Yo no sé ustedes, pero sí recuerdo mucho que yo le preguntaba a mis abuelitos acerca, ¿y de qué se murió tu papá? ¿Y de qué se murió tu hermano? ¿Y de qué se murió? Y la contestación de mi abuelita era, y mi abuelito era, de muerte natural. ¿Cuál muerte natural a los 50? ¿Cuál muerte natural a los 70? ¿Cuál muerte? La muerte no es natural. La muerte es contra natura. Dios hizo al hombre para ser eterno. Dios le dio la vida al hombre para ser eterno. Que obviamente nuestros padres en el jardín del Edén rechazaron esa eternidad y la cambiaron por lo terrenal. Cuando Satanás les ofreció la tentación de ser como dioses, y ahí se arruinó no solamente la vida de Adán y Eva en el Génesis capítulo 3, lo sabemos, sino que arruinó la vida de todos nosotros, porque a partir de entonces nacemos concebidos en pecado y somos enemigos de Dios y vivimos en una rebelión contra Dios en forma natural. Pero la gran misericordia de Dios no cambia el perfecto plan redentor de tener un pueblo eterno para que le alabe y le adora y viva con él para siempre. No ha cambiado. Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y ustedes y yo sabemos que Abel le ofreció a Dios todo lo mejor sin que se lo pidiera, y Caín simplemente le dio a Dios. Y sabemos que Dios aceptó la entrega de lo mejor que Abel tenía porque lo hizo. Sabemos que Caín le entró un aborrecimiento sobre su hermano porque no podía aborrecer a Dios, porque no podía nada contra Dios y mató a su hermano.
La fe de Caín fue probada y el Señor le dijo, el pecado está a tu puerta en Génesis 4, pero tú puedes dominarlo. No lo dominó, el pecado lo dominó a él. Mis amados hermanos, en la prueba de nuestra fe vamos a ser tentados por Satanás a poder resolver las situaciones o a poder tener miedo de las situaciones y entonces buscar una salida fácil. Y recordemos lo que ya estudiamos la semana pasada en Santiago, que las pruebas de fe van a producir paciencia, porque todo lleva un tiempo. Y repito, lo primero que estamos viendo aquí, la realidad que tenemos es, necesitamos de la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios porque necesitamos crecer. ¿En qué? En el temor de Dios y no en el temor al diagnóstico cáncer y no en el temor a que estos que te están diciendo que están a la puerta de tu casa y que te conocen y que tienen todos tus datos. O sea, qué fácil es caer, repito, en las debilidades de la carne. Mis amados, gracias a Dios por Jesucristo, porque estamos en la fe del Hijo de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, porque nos ha dado su Espíritu Santo para no hacer lo que queremos. Necesitamos primeramente ver nuestra realidad. Sabiduría de Dios es algo que debemos de pedírselo diariamente. ¿Y cómo le pedimos sabiduría de Dios al Señor? No esperemos la prueba de nuestra fe. Mejor pidámosle diariamente, pidamos al Señor, Señor, hoy quiero mayor temor tuyo. Hoy quiero vivir en un temor tuyo, en un temor reverente. Y cuando tú le pides esto diariamente, le estás pidiendo, aumenta mi sabiduría. Aumenta mi sabiduría. ¿Por qué? Porque van a acontecer, en algún momento va a acontecer el fuego de la prueba y tú no sabes. Pero en tanto que tú y yo caminemos en esa realidad de que necesitamos día con día crecer en la sabiduría de Dios, buscando el temor de Dios por encima del temor de las circunstancias, nos será obviamente más tolerable el pasar por ese fuego de la prueba. Entonces, la prueba de la fe requiere sabiduría, y sabiduría tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo es la expresión misma de la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría. El capítulo 4 de Proverbios, el capítulo 3 de Proverbios, son dos capítulos que nos hablan de la sabiduría de Dios y obviamente acerca de Cristo. Necesitamos, repito, ver que estamos faltos de sabiduría para poder pedir sabiduría. Pero lo segundo que nos dice ahí en el pasaje es que debemos de pedírselo a Dios. Entonces, nuestra realidad es esta, pero la forma, la manera, es a través de la oración, es a través de la petición. Y ahora sí, cuestionémonos cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestra humildad de corazón, porque al final de cuentas el orar es un reconocimiento de que Él es mi Padre, Él está en total control y autoridad de mi vida. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el libro de Lucas? Una y otra vez, Jesús oraba, Jesús se apartaba, Jesús subió al monte a orar. Una y otra vez Jesús necesitaba a su Padre y escuchar con claridad la dirección en cada momento. Y si nuestro Señor Jesús necesitaba pedir y tener intimidad con su Padre, ¿cuánto más nosotros pedir oración es necesario desarrollarla? ¿Cómo podemos vivir una vida en Cristo si lo hacemos en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias capacidades mentales? Mis amados,
Pero no se trata nada más de pedir. Hoy te pido que tú me bendigas mi vida en mi trabajo, que tú bendigas mi vida como estudiante, que tú bendigas mi vida. O sea, no se trata de pedir por pedir. Dice aquí el texto claramente, nos dice Santiago, pida con fe. La manera, repito, la manera es pedir, pero pedir con fe. Ahora tú dices, bueno, está bien, nada más explíqueme lo que es la fe. Y entonces yo sé que la mayoría de ustedes ya saben lo que dice la palabra. ¿En qué? En Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Resuelve eso el cómo pedir con fe. Déjame decirte que no, amado, quiero que vayas conmigo a ese pasaje que tal vez te sepas de memoria y lo puedas decir. El concepto de la fe lo conozco. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y vean conmigo. Hebreos 11:1 nos dice el escritor de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estar ciertos de lo que esperamos. Una persona entra a un consultorio médico, se le da el diagnóstico de cáncer. Ya tiene la biopsia, ya tiene el análisis citológico y tiene el diagnóstico de cáncer. Y entonces llega a su casa, se hinca, se postra delante de Dios, agarra el sobre delante del Señor y le dice, Señor, yo te pido con fe, porque tengo la certeza de mi sanidad a lo largo de este proceso que voy a empezar, o en esta cirugía, o en este tratamiento. Pregunta, ¿este es la certeza de que estamos hablando en cuanto a la fe? ¿Certeza de lo que esperamos? Vean cómo lo dice ahí el escritor de Hebreos, versículo 2. Porque por ella, estamos en Hebreos 11:2, porque por ella, o sea, por la fe recibieron aprobación los antiguos. Versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, sino de la nada. El Señor creó todo de la nada. Entonces, por fe le creemos que por la palabra de Dios fue hecho todo lo que vemos de lo que no vemos. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Ahora, recordemos esto, recordemos que no hay separación en el texto original de la Biblia, no hay capítulo 10, capítulo 11. Entonces, cuando empieza hablando de la fe, y dice aquí claramente en el versículo 6 que sin fe es imposible acercarse a Dios. Ahora veamos el final. El final del capítulo 10 nos habla de cómo fue que llega a ese texto en cuanto a la fe. Cómo es que estos creyentes que habían sido prácticamente expulsados en el libro de los Hebreos, a los judíos que estaban en dispersión, que estaban siendo
perseguidos por causa de la fe del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Vean lo que dice a partir del versículo 32 del capítulo 10 de Hebreos 32, Hebreos 10, 32. Recuerden los días pasados. Obviamente está hablando de aquellos creyentes en aquel tiempo. Recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, cuando nacieron de nuevo, cuando el Espíritu Santo les trajo la luz de Cristo, soportaron una gran lucha de padecimientos. Soportaron, por una parte, siendo hechos espectáculo público, en burlas, oprobios son burlas, en aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Versículo 34, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Vamos a trasladar este hecho al ejemplo que puse, cáncer. La salud es un bien que apreciamos, pero la salud nos es quitado por un diagnóstico de cáncer. ¿Es ese nuestro mayor bien? La salud física. ¿Es la amenaza de muerte realmente una amenaza a nuestro mayor bien? ¿Por qué? Porque lo más precioso que tiene el creyente es la fe del Hijo de Dios. Lo más precioso que tiene el creyente puede ponerlo a los pies del Señor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo: hágase tu voluntad, y que no se haga la mía, que se haga la tuya. Porque Jesús estaba cierto, humanamente débil. Sí, 3 veces le pidió que si fuese posible evitara que pasara esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué era lo que quería Jesús? La voluntad de Dios, la voluntad del Padre, y que el reino de los cielos fuera visto y glorificado. Cuando un hijo de Dios pierde sus posesiones, sus bienes materiales, no pierde su mayor bien, porque su perla de gran precio se llama Jesucristo. Cuando los hijos de Dios pierden la salud, no pierden su mayor bien, porque su mayor bien se llama Jesucristo. Los hijos de Dios jamás nada ni nadie nos arrebatará nuestro mayor bien, porque es el eterno Dios. Y eso, en medio de cualquier prueba, de cualquier aflicción, como dice aquí, hubo aflicciones, hubo burlas, hubo esto, hubo lo otro, hubo despojo, lo que acabamos de leer en Hebreos 10, 34, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Saber que tenemos una más grande y eterna posesión, que es nuestro Señor. Sabiendo que pertenecemos al reino de Dios. Saber que tenemos una ciudad celestial donde estaremos juntos alabando y adorando al que vive y reina para siempre, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios que se entregó para quitar el poder del pecado de cada uno de nosotros, el león de la tribu de Judá que consumió al mismo diablo en la cruz y lo enjuició en la cruz, como el Espíritu Santo nos da convicción de que el diablo ha sido juzgado, y entonces obviamente somos libres para vivir en esa libertad de los hijos de Dios. Versículo 35, estamos en Hebreos 10, 35, por tanto, si esto que sabemos que tenemos una
una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, no desechen su fe, confianza. No pierdan la fe. No importa cuál sea la situación, no pierdan su fe. No desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. A partir de este versículo 35 es que podemos ver todo el capítulo 11 en cuanto a esa galería de los hombres de la fe. ¿Se acuerdan? Ese es el término que se usa mucho en la iglesia, la galería de los hombres. Y por fe y por fe hizo esto, y por fe. Sí, pero la cuestión es que no viste el capítulo anterior y no viste cómo viene todo. Y entonces se habla de la fe como si fuera un mero objeto, como, sí, certeza de lo que se espera, sí, yo estoy convencidísimo que voy a salir de ese cáncer. Mentira del diablo, y luego confesando la palabra, mentira del mismo infierno. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No somos nada, pero en Cristo tenemos total certeza de quiénes somos. Somos hijos del Altísimo, somos hijos de Dios. Estamos ya en Cristo, como dice Efesios 2, sentados en Cristo en lugares celestiales. Tenemos una unidad, estamos unidos con Él y en Él al Padre, y el Espíritu Santo lo confirma. Estamos en Hebreos 10, 35, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. ¿Por qué? Versículo 36, porque tienen necesidad ¿de qué? ¿De qué? De paciencia, de paciencia. Tenemos necesidad de ser pacientes, mis amados hermanos. No sé si alguna vez has pensado, ya quisiera estar en la presencia del Señor para siempre. Sé que ahí voy a terminar, pero ya. Las circunstancias te han llegado todo, pero sin embargo, en el gozo de la prueba, ves con claridad que hay un mejor lugar. Tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho, ¿qué dice el versículo 36? Para cuando hayan hecho, en medio de la prueba de su fe, agreguemos, cuando hayan hecho, ¿qué? La voluntad de Dios, la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo, dice el versículo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Mi justo. Hemos sido justificados por medio de la fe delante de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Teníamos un problema con el Señor por causa de nuestros pecados y nuestra rebelión. Pero el Señor nos justificó, Él es nuestra justicia. Él cargó con nuestros pecados en la cruz, Él pagó por ellos el justo juicio de un Dios santo que no deja por inocente al culpable y nos otorgó su perfecta justicia. Y por eso podemos decir lo que dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces delante del Señor somos justos en Cristo. Por eso, el justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Versículo 39, estamos en Hebreos 10, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe. ¿Para qué? Para la preservación de las propiedades materiales, los que tienen fe para preservación de los hijos, los que tienen fe para la preservación, no, la preservación del alma. Nuestra alma es la que está totalmente vivificada en Cristo. Y entonces sí, sigue diciendo el texto sin que vean que es otro capítulo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Se dan cuenta en función de qué está hablando de la fe? Mis amados, tengamos cuidado de cómo vemos un texto como
11:1 fuera totalmente del contexto, porque cuando vemos el contexto nos encontramos con que también está hablando de qué, de lo mismo que está hablando Santiago, de la prueba de la fe. Está hablando de lo mismo que está hablando Santiago, que tengamos sabiduría, que busquemos el temor de Dios y pidamos que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Y obviamente podemos clamar misericordia. El rey Ezequías, ¿se acuerdan? Su juicio fue determinado y él clamó y clamó y clamó. ¿Y cuántos años más le fueron dados? El Señor escuchó su oración, tuvo misericordia y le extendió la vida. ¿Cuántos años? 15 años. 15 años más le extendió la vida. ¿Para qué? Para que el final de su vida fuera terrible, trágico, humillante. Ridiculizó el nombre del Señor. ¿Para qué quieres 15 años más para terminar horrible la carrera? Que el Señor nos lleve cuando quiera. Repito, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Queremos vivir para la gloria de Dios? Todas las pruebas de nuestra fe son para eso, para la gloria de Dios y para que el Señor sea formado en nosotros. Mis amados, pedir con fe, volvemos al texto por favor que estamos estudiando en Santiago. Pedir con fe es la manera, es la forma, pero pedir con fe ya vimos lo que es pedir con fe. Pedir con fe no es pedir con fe en mi fe, no es pedir con fe en mi espiritualidad, no es pedir con fe en mi madurez como cristiano, no es pedir con fe en cuanto al conocimiento que tengo de la Biblia. No, nada que ver con eso. Pedir con fe es descansando en el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice claramente que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y esto nos mantiene y nos fortalece y nos hace y nos mantiene también con los ojos firmes en Él, el autor y consumador de la fe. Mis amados hermanos, las pruebas que hemos de pasar en este año, necesitamos verlas viéndonos que nos falta sabiduría para poder pedirle sabiduría y que nos haga crecer en el temor de Dios. Pero también viendo que nuestra vida de oración es muy débil y debemos dedicar más tiempo en oración, en súplica, en petición, en agradecimientos, en ruego, en lamentos, también en lamentos. O sea, el Señor nos conoce. No tenemos que esconder nada ni hacernos los super espiritualoides, no. Estamos simplemente en la carrera y estamos en un cuerpo de muerte y tenemos un remanente de pecado en nosotros que va a estar resistiendo la fe del Hijo de Dios que está creciendo en nosotros por el Espíritu de Dios y su palabra. Mis amados, volvamos al texto en Santiago 1. Versículo 6, pida con fe. Repito, ante la realidad, la manera o la forma es oración, pero con fe. ¿Qué dice? Fe es sin dudar, sin dudar. Hay un problema. Si nosotros dudamos, por consecuencia, estamos desconfiados, estamos considerando la posibilidad de que todo lo que el Señor nos ha dado no sea exactamente así. Pidamos sin dudar. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:8? Lo más importante en la vida de cualquier ser humano es encontrarse cara a cara con el Hijo de Dios para que pueda ver el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es la más grande necesidad de todo ser humano, conocer a su Creador como su Salvador y vivir
con Él para siempre en el gozo de esta gran verdad, que es su Salvador. Y lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia han sido salvados por medio de la fe. Por gracia han sido salvados por medio de la fe. Por gracia han sido salvados por medio de la fe. La misma fe, repito, la misma fe que el Señor nos concede por su palabra y su espíritu. Es la misma fe que simplemente debemos ejercitarla día con día en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo en esas pruebas, en esas aflicciones, en esas persecuciones, en esos despojos, en esas injusticias, como podríamos pensar, pero ¿por qué a mí? Porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La fe es el instrumento que nos conecta, porque la fe es en Cristo y entonces sí tenemos favor totalmente para con Dios por medio de Él. No es por obras la salvación para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo fuimos enseñados que el favor de Dios lo obteníamos a través de nuestra conducta, de nuestras obras. Y resultó que era una mentira del diablo, porque nosotros nos volvimos simplemente religiosos. Nosotros buscamos vivir con nuestras obras agradando a Dios para sacarle un beneficio. Pero aquí no tiene nada que hacer nuestra humana debilidad. Todo lo que tiene que hacer es el poder de Dios actuando en nuestras vidas para salvación por medio de la fe. Porque somos hechura suya, sigue diciendo ahí en Efesios 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Mis amados hermanos, esta es la fe. Andamos en buenas obras, buscamos hacerlas, sí, pero te digo una cosa, cuando tu fe sea aprobada, cuando tu fe y mi fe sea aprobada en la prueba de nuestra fe, no dudemos, Señor, yo sé que estás conmigo, Señor, yo sé que estás intercediendo ante el Padre, Señor, yo sé que esta prueba me va a perfeccionar, Señor, yo sé que en esta prueba voy a ver tu gloria y el mundo que me rodea va a ver tu gloria, porque vas a pasar el momento oscuro de la mano de aquel que es la luz del mundo. Tus familiares se van a quedar admirados de ti, no, de cómo puedes tener fe en tal momento de oscuridad, de cómo puedes estar tan tranquilo cuando estás caminando en valle de sombra de muerte y el Señor adereza mesa delante de todos los que te están angustiando. Ese es lo que nos dice el Salmo 23 cuando habla de que el Señor es nuestro pastor. Él prepara mesa delante de nuestros angustiadores, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ciertamente lo decimos. Pregunta, ¿lo vivimos? Podemos saber la escritura de memoria, pero esa escritura está en nuestra sangre espiritual. La sangre de Cristo ha sido derramada a favor nuestro y nosotros buscamos vivir cada día en el espíritu y no en la carne. Pedir con fe sin dudar es un énfasis que nos da Santiago ahí en Santiago 1:6. Sin dudar, ¿por qué? Porque el que duda es semejante, dice Santiago, semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿De qué está hablando? Circunstancias que afectan la dirección de la ola del mar.
circunstancias. Ese es el problema. Vamos a vamos a dejarnos llevar por las circunstancias o vamos a mantenernos firmes porque no somos como la ola del mar. Estamos firmes en nuestra fe, en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo, y Él es inamovible. Él es inamovible y Él no cambia. Dios es inmutable, Él no cambia. En todos sus propósitos siempre el fin es bueno para los que creen en Él. Vean conmigo ahí mismo, por favor, en Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. La fe que necesitamos en el Hijo de Dios nos fue dada. Romanos 10:17, que dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Nos es dada la palabra de Dios y abre nuestros oídos. Nos es vivificado todo nuestro ser por medio de la fe. El Espíritu ya nos trae vida y la fe se ancla en las promesas. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Dice ahí claramente que el Padre de las luces no tiene cambio ni sombra de variación. ¿De qué está hablando? Nuestro Dios es inmutable, no cambia, es perfecto y su voluntad es perfecta. ¿Y Jesucristo lo entendió como hombre? Sí. ¿Lo aceptó como hombre? Sí. Y en Hebreos 5, del 9 al 12, y no vamos a ir a esos pasajes, dice ahí que Jesucristo obedeció, aprendió la obediencia y que fue escuchado en su oración, pidió con fe. Le costó lágrimas, le costó momentos de angustia en Getsemaní, sí, pero fue escuchado. Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos. Jesús, hombre. Dicen, no, Jesús, Dios, no, Jesús, hombre, resucitó, porque Él es el primogénito de todos los que habremos de ¿qué? De resucitar para vida eterna, cuando el Señor venga. Mis amados, Dios no cambia, el Señor está siempre a favor de los que son suyos, no está en contra nuestra. El enemigo de nuestras almas obviamente buscará ¿qué? Que dudemos, que seamos como las olas del mar y que nos dejemos llevar por las circunstancias. Recordemos a Pedro, cuando se le llamó a Pedro que caminara, porque Pedro dijo, ¿verdad? Si quieres, di que vaya contigo, y que empezó a caminar sobre las aguas. ¿Qué pasó con Pedro? Quitó los ojos de Jesús, vio las olas y se hundió. Aquí dice otra vez en Santiago, versículo 7, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Esa es la advertencia que nos da. No solamente es nuestra realidad y la manera en que el Señor nos ordena que pasemos las pruebas de nuestra fe, sino que además hay una advertencia. Y la advertencia es esta: no dudes, no dudes. ¿Por qué? Porque aquel hombre que duda no recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8, siendo hombre ¿qué? De doble ánimo, inestable en todos sus caminos, inestable. Amados hermanos, cuando presentamos un examen en la escuela y reprobamos el examen, ¿acaso no nos dan una segunda vuelta? O sea, el fracasar en una prueba de nuestra fe no nos quita la salvación. No perdemos la salvación, no perdemos de ser hijos de Dios ya,
somos de Él. Pero ciertamente tendremos que pasar nuevamente la prueba. Y tenemos que cuidar, mucho lo he dicho, mucho lo he predicado desde aquí. Toda prueba de fe es una oportunidad por el diablo para tentarnos. Y el ejemplo normalmente siempre pongo, porque es muy directo, el ejemplo es que, bueno, vean en parte, hay hoy otro pasaje en Deuteronomio, pero vean conmigo ahí, ahorita que estamos ahí cerca, en Hebreos capítulo 3, en Hebreos 3, versículo 12, repito, lo que nos está diciendo Santiago es advertencia. No duden, cuando pidan, no duden, porque si dudan, no te va a ser dada la petición. Dice en el versículo 12, en Hebreos 3:12, tengan cuidado, se fijan otra vez una advertencia, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón, ¿qué? Un corazón malo de incredulidad. Un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Jesús jamás se va a apartar de nosotros. ¿Podemos nosotros apartarnos de Él? Bueno, aquí lo dice. Podemos apartarnos y tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema cuando le decimos al Señor, es que yo no quiero ir por ahí, es que no creo que esto sea de Dios el que tenga que pasar estas cosas. Ora, pídele a Dios con fe, que si es así que habrás de pasar, pasas con Él y en Él. Pero pide con fe, no sea que haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes exhórtense unos a otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Se fijan? O sea, en los momentos de dificultad, en los momentos de la prueba de la fe, Satanás va a intervenir. Satanás te va a señalar el camino fácil. Satanás quiere que pongas tu confianza en Él y en tu corazón engañoso y perverso, y entonces vuelves a la antigua manera de vivir y quitas los ojos del Dios vivo. Mis amados hermanos, cuidado, porque dice el versículo 14, ahí mismo en Hebreos 3, versículo 14, somos hechos partícipes de Cristo. Somos hechos partícipes de Cristo si es que, otra vez la advertencia, la condición, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Retener firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Y cuál es el principio de nuestra seguridad? Nuestra fe en Él. Versículo 15 sigue diciendo y señala el Antiguo Testamento: si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Versículo 16, quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Versículo 17, ¿con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Versículo 19, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, a causa de su incredulidad. Mis amados, versículo siguiente, el capítulo 4, repito, no hay capítulos, simplemente las siguientes palabras del escritor de Hebreos. Dice, por tanto, temamos. Mis amados, temor de Dios, ¿qué es? Ya lo vimos. Sabiduría.
temamos. Temor de Dios, no temor de las circunstancias, no temor de perder la salvación, temor de Dios, de ofenderlo, temor de Dios, de volverlo a querer crucificar, temor de Dios realmente de contristar el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para la fe genuina y eterna. Cuidemos mucho. Ciertamente somos débiles, ciertamente podemos fluctuar y ciertamente podemos fallar la prueba de nuestra fe. Y eso no nos va a quitar la salvación. Pero habremos de ser probados nuevamente. ¿Por qué? Porque el Señor va a seguir su obra. En cada uno de nosotros Él va a perfeccionarla. El Señor va a glorificarse. Y ciertamente, repito, podemos caer en tentación, podemos pecar contra Dios, fallar en nuestra fe, ser inestables, sí. Que Dios nos ayude, que Dios nos conceda ver nuestra fragilidad, pedir con fe, crecer en nuestra vida de oración y nuestra dependencia de Dios, crecer en el conocimiento de Dios para que sepamos la verdad que nos hace libres de toda mentira que el diablo nos hizo creer cuando no éramos creyentes verdaderos. Y obviamente estemos plenamente convencidos de que si esto es lo que el Señor manda, que pidamos con fe, quiere decir que sí podemos en el Espíritu de Cristo pedir con fe cualquiera que sea la situación que estamos enfrentando en el próximo tiempo por venir, en este tiempo. Mis amados, hablamos de que tendremos pruebas de nuestra fe, sí, pero estamos viendo claramente que lo primero que necesitamos es sabiduría. Y para tener sabiduría necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos una vida de oración realmente que vaya siendo cada vez más efectiva y dejar de orar nada más así por rutina. Sí, necesitamos leer y orar conforme el Señor y pedir conforme a su palabra, aprender a orar con la palabra del Señor y la verdad del Señor en vez de con nuestros deseos. Cuidemos mucho, amados hermanos, porque ciertamente va a ser un proceso y un tiempo, sí, pero aferrémonos no quitando los ojos del autor y consumador de la fe y considerando la advertencia que nos da, pedir con fe sin dudar para no ser fluctuantes. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo. Vean conmigo, por favor, Romanos 8:23. En Romanos 8:23 nos dice la Escritura, Romanos 8:23, nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. ¿A qué se refiere? La redención de nuestro cuerpo. O sea, ya somos hijos del Señor, ¿cierto? Sin embargo, falta que nuestro cuerpo sea redimido, sea transformado en un cuerpo de gloria. Y entonces lleguemos realmente ahí, a estar ante Él, ante nuestro Padre que ya nos adoptó. Vean en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Romanos 8:33, a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, Él es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros, el que también intercede. No solo está a la diestra del Padre, sino que está intercediendo por nosotros. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no buscamos satisfacer los deseos de la carne, sino seguir y obedecer el camino del Espíritu. Mis amados, en la prueba de nuestra fe, lo importante es la fe, pero esa fe sin la sabiduría de Dios no es fe, porque entonces se va a fundamentar en la sabiduría de la carne o en la sabiduría del mundo o en las mentiras de Satanás. No importando cuál sea la prueba, qué tipo de prueba tengamos que pasar, todas las pruebas que vayan a pasar, el Señor las ha preparado para que andemos en ellas. Amados hermanos, confiemos y descansemos. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo resucitó y hoy intercede y está vivo. Jesucristo venció a Satanás en la cruz y ahí lo condenó, lo enjuició. Y Satanás no tiene ningún derecho sobre los hijos de Dios. Mis amados hermanos, Jesucristo está en nosotros y ha hecho de nosotros un templo santo porque nos ha dado su Espíritu. El Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús nos dirige diariamente a toda verdad. En tanto que esta sea la verdad en la que entremos en cualquier periodo de prueba de nuestra fe, el Señor está del otro lado, porque también está con nosotros y Él va a ser glorificado. Que el Señor nos guarde de ser débiles en la fe, que el Señor nos guarde de ofender su nombre dudando de su benignidad, que el Señor nos guarde de quitar los ojos de Él para ponerlo en las circunstancias o en el mundo que se quiere burlar de nosotros, inclusive el mundo religioso, porque habrá quien se acerque a ti como se acercaron a nosotros. Ya negaron, hermanos en la fe de mucho corazón, que dice, ya rechazaron la enfermedad, ya negaron este problema, o sea, tienen que negarlo, rechazarlo, echarlo, o sea, como tomando el lugar de Dios, mis amados, repito, aún el mundo religioso, pero el Señor es Dios, el Señor es soberano y el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar y que el Señor siga edificando a Cristo en cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra y te agradecemos, Señor, que también nos has dado otro consolador, el Espíritu de verdad. Gracias te damos, Señor, que sabemos que estamos en el hueco de tu mano. Sabemos que si pedimos algo lo tenemos que pedir con fe, creyendo que tú existes y que eres galardonador, eres recompensador de los que te buscamos. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, por todos y cada uno de nuestros hermanos en la fe que en estos momentos están siendo totalmente bajo el tiempo de la prueba, están siendo tentados. Oramos en el nombre de Jesús que tu gracia sea suficiente para cada uno de ellos. Oramos por nosotros mismos, Señor, que aumentes nuestra fe. Los discípulos te pidieron en Lucas 17:5, aumenta nuestra fe. Y si ellos lo pidieron, ¿por qué no pedirlo nosotros? Nuestra fe y ayúdanos a mantenernos firmes y sin fluctuar para agradarte. En el nombre de Jesús te pedimos salvación para los perdidos que todavía no han venido a ti en arrepentimiento de sus pecados, quien murió en la cruz para salvar a pecadores. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate salvando a tu pueblo siempre.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor, amados, antes de retirarnos. Así es, Señor, tú eres quien por siempre vivirás. Tú eres nuestro gran sumo sacerdote y nuestro intercesor y mediador. Tú eres aquel que nos justifica y nos reconcilia ante el Padre. Tú eres el que a través de ti, Señor, y de tu sacrificio perfecto recibimos el perdón de pecados. Tú eres el que nos da vida a nuestras vidas, Señor. Tú eres aquel que intercede para que nuestra fe no desfallezca y no perezca. Tú eres aquel que intercede, Señor, para recordarnos que somos justificados por la fe en Cristo. Tú eres aquel que nos fortalece, nos da sabiduría de lo alto, Señor, por tu Espíritu Santo. Nos da gracia y conocimiento, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y recordándonos, Señor, que sin ti nada somos. Sin ti y nunca haremos nada, Señor. Y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia.
y hacernos oír tu bondad y misericordia, Señor. Por lo mismo confirmamos tu palabra, Señor. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Al sea la gloria para siempre. Amén. Pues bien, amada iglesia, hemos concluido esta parte de la reunión. Vamos a